Muy bien, ya inició la grabación. Clase de automatización del 27 de mayo. Bueno, voy a empezar a presentarles acá el Power. Hoy vamos a avanzar un poquito más sobre la lectura de Bilal. Específicamente vamos a empezar a hablar de los módulos y funciones que tienen los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. Desactivo la cámara para mejorar el ancho de banda y sigo acá con el micrófono para escucharlos a ustedes por cualquier cosa que quieran ir comentando o eh, ir acotando. Muy bien. Entonces, módulos y funciones. ¿Qué módulos y funciones suelen tener un sistema integrado de gestión bibliotecaria? Primero tenemos que acordarnos un poquito lo que habíamos visto en la guía de lectura anterior, que hay dos tipos de sistemas integrados, que en realidad son tres, ¿se acuerdan? Yo había agregado uno más, que son los sistemas propietarios, los sistemas de código abierto y los creados por la institución. Hoy se desaconseja totalmente realizar la tercera, porque existen muchas alternativas, tanto de software propietario como de código abierto. Por lo tanto, ponerse a crear una aplicación desde cero es un exceso de tiempo, y el tiempo es dinero, entonces no es recomendable, no es recomendable. ¿Mm? Debemos recordar esto es algo que, digamos, es básico en informática, no sé si ustedes lo habrán visto en el procesamiento de la información, pero ustedes, digamos que podemos crear una especie de pirámide con las distintas capas que están involucradas en cualquier aplicación informática, ¿sí? La primera capa, la más baja de todo, es la de hardware, ¿sí? Que es los sistemas, que son todos aquellos, son las plaquetas, los chips, los cables, el disco duro, la pantalla, todas esas cosas. Por encima está el sistema operativo, que es aquel software que me permite controlar el hardware, ¿sí? Sistema operativo, ustedes conocen el de toda la vida Windows, ¿sí? Ustedes conocen el de los celulares, que tenemos Android, que tenemos iOS, también saben de las computadoras que tienen el sistema operativo de Apple. Linux han escuchado seguramente, y así hay distintos sistemas operativos. Para el uso común, para el usuario final, los más comunes que ustedes ven son los de Apple, tanto para celulares, tablets como para computadoras. Android, Windows y Linux serían los que ustedes más van a poder llegar a utilizar, porque están orientados al usuario final, ¿sí? Pero también hay sistemas operativos para redes, sistemas operativos para distintas prestaciones. Entonces, pero esos, bueno, son más elaborados y específicos. Por encima del sistema operativo está la aplicación, está el software en sí mismo, el programa, lo que habitualmente llamamos un programa, ¿sí? Por ejemplo, en este momento yo estoy utilizando un navegador web, ¿sí? Eso es una aplicación. Estoy utilizando las presentaciones de Google, eso es una aplicación. Ustedes habitualmente utilizan, por ejemplo, en el celular WhatsApp o Telegram, como estamos utilizando en la asignatura. Son aplicaciones. Bueno, esos son los ejemplos de aplicaciones. Todos los jueguitos que pueden tener en el celular o en la computadora son ejemplos de aplicaciones. Y por encima de la aplicación está la interfaz. La interfaz, entonces, es aquel elemento, aquella parte del software que permite la comunicación entre el ser humano y la máquina, ¿sí? Es aquel elemento, aquella parte del software que, por un lado, permite que el ser humano introduzca datos u órdenes, ¿sí? En la computadora, y a su vez la computadora pueda, o el celular, ¿sí? El procesador en sí, pueda comunicarle resultados al
usuario al ser humano. En cuanto a la interfaz, hay una tendencia, hay una gran tendencia al entorno web, a trabajar en entorno web, ¿sí? Todo es accesible y se usa desde un navegador web. Ustedes, por ejemplo, para ingresar al aula virtual, que es una aplicación, el aula virtual de la UNC está hecha en un entorno web. Ustedes necesitan para acceder al aula virtual un navegador web, ¿sí? Ya sea en el celular, ya sea en la computadora, ustedes lo que necesitan es un navegador web. ¿Pueden acceder con Word? ¿Pueden acceder con Excel? No, ustedes necesitan un navegador web. ¿Tiene una interfaz propia que yo deba descargar para instalar y poder ver? No, trabaja en entorno web, ¿sí? Ejemplo de algo que no trabaja en entorno web, porque a veces es medio difícil entender esto, por ejemplo, WhatsApp, ¿sí? O Telegram. Tanto WhatsApp como Telegram, que ustedes lo utilizan en el celular, fíjense que ustedes están trabajando con una aplicación que tiene su propia interfaz, ¿sí? Ustedes descargan una aplicación y se ve y se trabaja desde dentro de la aplicación. En la computadora ustedes también pueden bajar una aplicación de WhatsApp web o de Telegram web. La diferencia es que ustedes pueden acceder a WhatsApp web o a Telegram web a través de una dirección web, ¿sí? Un www. Por ejemplo, en el caso de WhatsApp sería web, W-E-B de larga, .whatsapp.com. Ustedes ingresan por ahí y están en un entorno web, ¿sí? Ustedes podrían descargar la aplicación para Windows, instalarla, y entonces ustedes ya no van a tener un entorno web, un entorno que simula ser la web, pero ya no es un entorno web, sino que es un entorno de la aplicación en sí misma, ¿sí? Espero que se entiendan estas diferencias. ¿Por qué hay que entender la diferencia? Porque hay una gran tendencia a el entorno web, principalmente en las computadoras. En los celulares y en las tablets, ¿sí? Cuando digo celulares estoy incluyendo las tablets también. En los celulares, la tendencia más que al navegador web es a utilizar una aplicación. Ya lo vamos a ver en alguna clase, vamos a hacer algunos comentarios de esto, pero algunas aplicaciones que se utilizan en los celulares en realidad son navegadores modificados, entonces en realidad están trabajando en un entorno web. Pero dejémoslo para más adelante eso, ¿sí? Por ahora, ustedes entendamos que en los celulares trabajamos principalmente, es decir, un 90% con aplicaciones y con interfaces específicas de las aplicaciones, mientras que en la computadora hay una tendencia a trabajar, podemos llegar a decir que en un 80% estamos trabajando siempre en entorno web. Yo quiero consultar mi correo electrónico, ¿qué hago? Abro el navegador web, el que más me guste, y ahí me accedo al link del correo electrónico, ya sea Gmail, ya sea Yahoo o el que fuere. ¿Sí? Bien, voy viendo a ver si hay alguien más para ir agregando y esas cosas. Entonces, todas las aplicaciones que se van a utilizar desde un navegador se hacen en algún lenguaje que el navegador pueda entender. Puede ser PHP, puede ser Perl, puede ser HTML, Java, JavaScript, etcétera, ¿sí? Y esto lleva a una modularidad de las aplicaciones. ¿A qué nos referimos con modularidad? Que cada aplicación está dividida, a su vez, en pequeños módulos, que al unirse todos, me permiten generar la aplicación completa. Si hablamos, por ejemplo, del Moodle, que es el aula virtual de la UNC, que ustedes acceden, ¿no? La aplicación es Moodle, tiene módulos de distinto tipo. Un módulo que es el que ustedes visualizan como alumnos, tiene para nosotros los docentes, tiene un módulo para calificar, un módulo para agregar tareas, un módulo para etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y aunque nosotros no lo veamos como cosas separadas,
a nivel programación se van armando y se van programando de manera razonablemente independiente, pero totalmente entrelazado como en un sistema. Entonces, los sistemas integrados de gestión bibliotecaria o Integrated Library Systems, como por eso pongo ILS, entonces consisten en módulos, ¿sí? O componentes que están diseñados para cumplir una función específica, ¿sí? Cada módulo cumple una función. A su vez, cada módulo puede ser subdividido en subcomponentes o en submódulos. Un ejemplo, el módulo de circulación de un sistema integrado se va a dividir en los procesos de recepción de un material, check-in, los procesos de préstamo, check-out, ¿sí? Las multas, el inventario, ¿sí? Retenciones, gestión de cuentas, informe de gestión, etcétera, estadísticas, historial de uso historial de un usuario, historial de uso de los materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, dentro de los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, están apareciendo distintos tipos de interfaces, podríamos decir. Y empieza a ver como una especie, empiezan a evolucionar las distintas interfaces y estamos pasando, ya deberíamos haber pasado hace rato, pero nos cuesta un poco, pasar de una interfaz de catálogo en línea a una interfaz de descubrimiento. ¿A qué se refiere con una interfaz de catálogo en línea? Es lo que nosotros conocemos habitualmente como el OPAC, ¿sí? Eh, entonces, donde yo puedo hacer una búsqueda de los materiales que tiene una biblioteca, ¿sí? Colocando algunas palabras claves. Por ejemplo, buscando por autor o lo que fuera. Pero eso resulta, cada vez eso ha ido quedando más corto, ¿sí? Cada vez se necesita más información, se necesita trabajar con más información. Por ello ha ido mutando y mejorando hacia las denominadas interfaz de descubrimiento. ¿Qué dice textualmente? Es una capa de software que se encuentra en la parte superior, lo vimos hace un rato con lo de la pirámide, de cualquier base de datos existente o sistema integrado, que ingiere registros en muchos formatos, incluidos entre otros, ¿sí? No solamente, incluidos Markdown y XML, y proporciona una mejor web, una mejor interfaz de búsqueda basada en usuarios. Recupera múltiples recursos de la biblioteca, incluyendo impresión, digital y artículos de revista de las bases de datos de suscripción de una biblioteca. Es decir, la interfaz de descubrimiento se le ha dado este nombre porque ya no es un catálogo. Un catálogo, por definición, es la referencia, la lista, el rol, ¿sí? Utilizando palabras con acepciones un poquito más viejas, la nómina, si quieren, de los materiales que se encuentran en una biblioteca, con sus descripciones, con sus puntos de entrada, etcétera, ¿sí? Pero la interfaz de descubrimiento va un poquito más allá. Entonces, no tan solo va a trabajar con los materiales físicos que están en la biblioteca, sino que a su vez va a trabajar con los materiales con los cuales que la biblioteca posee por suscripción, ¿sí? Y que son externos de la biblioteca, cualquier base de datos. Va a trabajar no tan solo con eso, sino que a su vez va a buscar otros registros en otros lados, ¿sí? Que pueden tener distintos formatos. Marc y XML van a ser los que más utilicemos. Formato Marc, ustedes lo conocen. XML es una versión avanzada de XML, que es el lenguaje con el cual se hacen las páginas web, ¿sí? El XML permite a su vez permite una codificación un poquito más avanzada para permitir intercambio de información y no solamente visualización como es el HTML. Entonces va un poco más allá la interfaz de descubrimiento. El ejemplo sería este. Si nosotros pensamos en
interfaz de catálogo en línea, pensamos en silos independientes, ¿sí? Cada uno de estos silos que ustedes ven ahí correspondería al catálogo de una biblioteca. No hay interconexión, no hay unión, no hay intercambio, ¿sí? Ahí, cerrado, es lo que posee la biblioteca y se acabó. En cambio, la interfaz de descubrimiento lo que hace es que cada catálogo de la biblioteca con sus propias características, ¿sí?, esté en interconexión con con los otros catálogos de otras bibliotecas, ¿sí? De manera tal que cuando un usuario interroga una interfaz de descubrimiento en una biblioteca, en la biblioteca 1, ¿sí?, también encuentra documentos o registros que están visibles o que la interfaz de descubrimiento pudo encontrar en las bibliotecas 2, 3 y 4. ¿Se entiende el concepto más o menos? Sí, profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, dale, dale. ¿Hay algún ejemplo o alguna interfaz de descubrimiento que se utilice más en este tiempo o son muy poquitas? Perdón, me atragantaba tomando agua, me atragante. Va ahí, plantea Rocío que tiene una demo de Aspen para cargar, a medio cargar, si le sirve para clases. Sí, estaría bueno que pudiéramos ver un ejemplo. Ahora vamos a mencionar, ahora voy a mencionar, a ver, precisamente creo que es exactamente, ahí tenés, ahí hay dos ejemplos. Gracias. También les Siempre me puedo, adelanto. no hay problema, no hay problema. También pueden ingresar en la página, en el catálogo de la biblioteca de la Universidad Nacional de Villa María. Y si ustedes hacen una búsqueda, van a encontrar que hay un botón, digamos, al realizar una búsqueda, se genera un botón después que dice consulta en fuentes externas, ¿sí? Sí, fuentes externas, así. Ustedes hacen clic ahí, lo que hace es buscarle en fuentes que están asociadas, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene una interfaz de descubrimiento? Por ejemplo, un corrector ortográfico, ¿sí? Donde si yo escribo mal un texto, me recomienda, ¿sí? Es lo típico de Google, ¿sí? ¿Usted quiso decir tal cosa? Clasifica por relevancia los resultados, ¿está? Clasifica por relevancia, va a lograr, mediante algún algoritmo, va a lograr que determinados resultados estén más adelante que otros. Algún servicio o características de recomendación, ¿sí? Entonces, cuando yo hago una búsqueda, esto lo pueden ver en los catálogos de la UNC, también, cuando ustedes hacen una búsqueda, al pie les recomienda. Otros usuarios también han leído, ¿sí? Y cosas por el estilo. Entonces les va a recomendar algunos otros materiales. Permite generar sus propios contenidos, incluyendo reseñas, resúmenes, etiquetas. Esta es una gran tendencia de todos los servicios web y ¿cómo se llama? De servicios web y de aplicaciones. Y es el hecho de la personalización, se me fue ahora la palabra exacta, no es personalización, sino justamente la posibilidad de crear un espacio que sea propio, que sea mío, ¿sí? Así como ustedes, por ejemplo, en Google Books, ustedes ingresan, hacen una búsqueda, si tienen un usuario de Google, pueden ir armando y seleccionando los libros que les interesan y los dejan marcados, o, por ejemplo, en el Google académico, ustedes pueden, con un perfil de Google, ustedes pueden ingresar y pueden ir separando y marcando los artículos que le interesan. También en el caso de las interfaces de descubrimiento, tendría que estar la posibilidad de que el usuario genere su propio contenido. No tan solo que colabore, ¿sí?, con reseñas, resúmenes, etiquetas sobre los documentos que ya existen, sino a su vez también poder como es separar, marcar sus favoritos, sus preferencias. Bien, ahí en el chat Rocío dejó el link, ¿sí? Después lo voy a
Yo como es después lo voy a ver si lo puedo pasar a, ¿cómo es que se llama? También al aula les pongo el link para que eh, puedan chusmearlo. Perdón, ¿están viendo en pantalla dos cosas ahora? ¿O estoy...? No, solamente las características. Las características, perfecto, gracias, gracias. Está, bien, sí, sí, me generó una confusión acá con un cartelito que me apareció. Listo, muchas gracias. Eh, entonces, me va a permitir generar esto. Es interesante este concepto de permitir que los usuarios generen su propio contenido, incluyendo reseñas, resúmenes y etiquetas. Tiene que ver con un concepto que yo discuto bastante, y es el hecho de si las bibliotecas 2.0 existen. Yo soy insistente en esto y digo que no, que las bibliotecas 2.0 aún no existen. Siempre planteo que el mejor ejemplo de Web 2.0 es Wikipedia, ¿sí? Así que si uno quiere entender qué es filosóficamente hablando, como es bueno, se me van las palabras. Bueno, ahí está, me salió la palabra. Ontológicamente hablando, ¿qué es la web 2.0? Tenemos que ver Wikipedia, tenemos que ver sus características, ¿sí? Una de las grandes características de Wikipedia, que muchos la tildan justamente como su peor característica, pero es la que la ha convertido en lo que es hoy en día, es que está creada por los usuarios, está creada por el aporte de muchos usuarios, ¿sí? Creada, corregida, discutida y demás por el aporte de muchos usuarios. Entonces yo siempre digo, voy a creer en la biblioteca 2.0 cuando me muestren una biblioteca cuyo catálogo haya sido construido por los usuarios. Hasta ese momento, con todas sus correcciones o lo que haga falta, hasta ese momento considero que la biblioteca 2.0, en lo que significa la filosofía 2.0, lo que ontológicamente significa 2.0, ¿sí? Hasta ese momento me parece que la biblioteca 2.0 no existe todavía. Apenas estaríamos en un 1.5, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es un concepto propio, pero que es justamente, si tomo Wikipedia como ejemplo acabado de lo que es el 2.0, no existiría ninguna biblioteca 2.0 porque sencillamente no hay catálogo que estén hechos por los usuarios. Así de simple. Bien, etiquetado de los artículos para crear folksonomías, esto es algo que tiene que ver con esto de que el usuario construya, el usuario agregue, ¿sí? Agregue palabras, describa, arrobe, etiquete, ponga hashtags, ¿sí? Y todas esas cuestiones. Folksonomía, para quien no sepa lo que es, serían las taxonomías, ¿sí? Una forma de taxonomía creada por el pueblo, folk, ¿sí? La misma raíz creo que es alemana, que significa pueblo y que está en la raíz de la palabra folclore, ¿sí? Entonces, son taxonomías, son formas de organización del conocimiento creadas por el pueblo, por la gente. Y simplemente es porque la gente etiqueta, pone palabras a los distintas, pone hashtag a distintos artículos, a distintos registros y va creando esta forma de organización. Y a su vez tiene que tener, plantea tener esto que se llama el RSS, Really Simple Syndication, sindicación simple realmente simple. El RSS es un sistema por el cual yo puedo estar informado de lo que sucede en una página web sin tener que estar ingresando periódicamente a esa página web. Lo que hace el servidor, o lo que hace la página web que tiene este servicio, es que si uno se suscribe, se anota, se registra, la página web le va a estar mandando información cada vez que haya una novedad. Esto se utiliza muchísimo en las revistas, ¿sí?
para cuando uno entra, por ejemplo, en las revistas de acceso abierto, uno ingresa y se suscribe con estos sistemas, lo que hacen es generar como es avisos cada vez que hay una novedad. Pero no es un aviso por correo electrónico, es justamente un aviso en una aplicación específica que permite leer esto, ¿sí? El mejor que existía era el Google Reader, que ya fue dado de baja. Hay uno, Feedly, que también se utiliza mucho. Yo lo usaba mucho este sistema, el RCS, pero como es, ahí les escribo el nombre de uno de esos lectores, pero ustedes pueden buscar en cualquier, en la aplicación, en la Play Store de Android, pueden buscar tranquilamente un lector de RSS. A ver, estoy ingresando para buscar uno. Yo últimamente no lo estoy usando, eh, porque los lectores que hay por línea general son de pago y las versiones gratuitas son muy limitadas. Eh, no, no tengo ninguno en este momento. No tengo ninguno a mano en este momento. Si alguien tiene en mente alguno, si alguien conoce alguno, puede comentarlo, no tengo ningún problema. A ver acá. Lector RSS. Bien, como les decía, sí, Feedly, ¿cómo lo escribí? A ver. El Outlook que permitía también, sí, tal cual. Sí, está ese. Ah, está Pocket también. Pocket también. Ah, este también. InnoReader. Eh, sí, no hay muchos lectores. Ha ido cayendo en desuso, pero quedó uno derivado del Google Reader, pero ya no es el mismo, que es el Greader. Pero bueno, ha caído un poco en desuso, ¿no? Pero es básicamente la idea es que, por eso en lugar de read, de lectura, acá la autora pone really, es decir, realmente simple, un sistema de sindicación realmente simple, es decir, un sistema de avisos, ¿sí? De alertas realmente simple, que no me requiera demasiado trabajo poder configurarlo y poder seguir las noticias o las novedades con respecto al sistema, al catálogo, lo que fuera. Acá hay unos ejemplos de interfaces de descubrimiento. Acá tenemos Primo de Exlibris, de la empresa Exlibris. Una muestra, un ejemplo. Y Viewfind, el denominado Viewfind, que este es gratuito, este es open source, y se integra muy bien con los sistemas integrados de gestión bibliotecaria que existen hoy en día. Se integra bastante bien, hay que trabajarlo un poquito, pero bueno, como todo lo que es open source, ¿sí? Bien, pero ahora también hacemos un salto cualitativo, hacemos otro salto cualitativo, que es pasar de una interfaz de descubrimiento a un servicio de descubrimiento. Y justamente lo que plantea es que el servicio de descubrimiento es una interfaz pero con esteroides. No, sería una interfaz pero de próxima generación. ¿Y cuál es su distinción? Es que está basada en la nube, ¿sí? Ya no es una búsqueda federada como las que yo les comentaba, ¿sí? No es que yo busco y como es y entonces están interconectadas otras bibliotecas y entonces busca ahí. Es algo un poquito que va un poco más allá, ¿sí? Va más allá de esa búsqueda federada. ¿Querían comentar algo? Escuché una vocecita. ¿No? Bien.
Características de un servicio de descubrimiento. Ventajas. Las ventajas, obviamente, es que hay un único cuadro de búsqueda. Yo busco en un solo cuadro de búsqueda y ahí encuentro todo lo necesario. Los resultados están por relevancia, que es lo que yo les decía con la interfaz de descubrimiento, ¿sí? Es más o menos lo mismo. Puedo acceder al contenido local, al contenido alojado de forma remota, ¿sí? Y como accede a todo el contenido que la biblioteca pone a disposición del usuario, ahorra tiempo en el usuario, en la búsqueda de información. Pero, ¿cuáles son las desventajas? Produce resultados que son inconsistentes con los del catálogo en línea. Es decir, no necesariamente va a traer como respuesta eh, resultados que estén en línea, estén en la misma onda, en la misma línea temática del catálogo de la biblioteca, ¿sí? Puede como que irse un poquito por las ramas, ¿está? Esa es una de las desventajas que tiene por ahora. La cantidad de información que devuelve es abrumadora. Estamos hablando que casi estamos llegando a un Google Scholar, ¿sí? Es decir, el sumum de esto sería un Google Scholar. Entonces, llegar a un Google Scholar para que yo ponga un par de palabras claves y obtener 5 millones de resultados no es muy favorable, ¿sí? A su vez, por lo general, les cuesta distinguir entre los distintos tipos de materiales, ¿sí? Les cuesta distinguir, porque como es información suelta, que está etiquetada, en ese habíamos hablado del XML, está etiquetada con el XML, no necesariamente bien etiquetada, ¿sí? O no completamente etiquetada, vamos a hacer esa corrección. No digo bien o mal, digo si el etiquetado es completo o no es completo, entonces le cuesta distinguir un tipo de material de otro. Es decir, para que un servicio de descubrimiento o una interfaz de descubrimiento pueda decirme que eso que acabo de recuperar es una tesis, es un PDF o es un video, ¿sí? Tiene que haber una etiqueta dentro del documento, dentro del archivo electrónico, que diga que es eso. No lo puede adivinar ningún servicio, ninguna interfaz de descubrimiento. Entonces, para que pueda determinar eso, necesita una etiqueta. En Marc, ustedes saben, hay etiquetas para ese tipo de cosas. Entonces, cuando el formato en el que está el registro electrónico es Marc, genial, toma la etiqueta correspondiente y sabe si es una tesis, si está impreso, si es manuscrito, si es un video, si es un sonido. Pero si no está etiquetado, no lo va a saber nunca, no lo puede adivinar. Entonces, le cuesta distinguir eso. Y por el momento están solamente orientados a bibliotecas académicas, es decir, bibliotecas universitarias, ¿sí? Los años de experiencia me han mostrado como que la adopción de tecnologías dentro de las bibliotecas siempre van desde, primero en las bibliotecas académicas universitarias, y luego va pasando a las otras bibliotecas hasta llegar a las bibliotecas escolares o las bibliotecas populares, ¿sí? Eh, no es una cuestión de degradación ni nada por el estilo, pero digamos que los que primero están a la vanguardia siempre de las tecnologías son las bibliotecas académicas y luego va llegando al resto de las bibliotecas. Eh, así que por el momento están solamente orientados a bibliotecas académicas. Bien, más o menos entendido hasta acá. Sí, profe, se entiende bien. Bárbaro. Bárbaro. Entonces, nos adentramos en un sistema integrado de gestión bibliotecaria, ¿sí? Ese software, esa aplicación que todos soñamos poder elegir correctamente e instalar en nuestra biblioteca para que todo parezca maravillosamente ordenado, ¿sí? Y que resulta que tiene más trabajo por detrás de lo que pensábamos. A ver, perdón, voy un poquito...
poquito hacia atrás para ver qué es lo que están comentando. ¿Se podría decir que el resultado de la búsqueda no sería puntual o específica? Pregunta Pamela. No, no es que no sea puntual, es que trae tantos resultados que en cuanto uno va alejándose de los primeros, que son los más relevantes, los que han puntuado mejor, ¿sí? Empiezan a alejarse. Y a su vez son tantas las interconexiones que tienen estos servicios que, como es, empiezan a alejarse. A ver, uno puede tomar, qué sé yo, a ver, permítanme pensar un ejemplo. Un caso que pasó en la biblioteca. Un doctor que necesitaba encontrar información de consentimiento informado. Consentimiento informado es eso que ustedes firman cuando se tienen que hacer una cirugía, ¿sí? Y que ustedes firman que saben cuáles son los posibles riesgos de la cirugía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es consentimiento informado. Ahora bien, este médico vino y necesitaba encontrar sobre consentimiento informado, pero en revistas de medicina. Es más, si ustedes hacen una búsqueda en web, ¿sí?, de consentimiento informado, van a encontrar 500 millones de registros, pero normalmente todos vienen del área jurídica, ¿sí? Todos vienen del área jurídica. En cambio, la visión específica que necesitaba este médico para poder transmitirle a sus alumnos era la visión médica, el punto de vista médico de eso, ¿sí? Entonces, al tener un servicio de descubrimiento demasiado amplio, demasiado grande, demasiado general a lo mejor, puede generar este tipo de problemas, que se vaya del área médica y empiece a traer resultados del área jurídica. Y, en definitiva, lo que el usuario va a sentir es que no le sirve, ¿sí? No es que no sirve, sino que no entiende el software, la aplicación, que tiene que ir por el lado médico, ¿sí? Espero, Pamela, haberte respondido un poquito más. Verónica, cuando hablamos de servicio, ¿estamos haciendo referencia a adquisición, catalogación? No, 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 no. Esto es una búsqueda, esto es búsqueda. Por ahora estábamos hablando de servicios de descubrimiento desde el punto de vista de búsqueda, ¿sí? El usuario va, hace una búsqueda en una pantallita, ¿sí? Y que puede ser en su casa, puede ser dentro de la misma biblioteca o no, y entonces quiere los resultados, ¿sí? Obtiene unos resultados. A eso nos referimos. En el caso del catálogo en línea, lo que hace es obtener resultados de lo que la biblioteca tiene. Y podemos extendernos de lo que la biblioteca tiene en formato papel o en formato digital. Las interfaces de descubrimiento le agregan la posibilidad de encontrar lo que podríamos denominar búsquedas federadas, es decir, búsqueda en una federación de bibliotecas o de servicios. Entonces, la biblioteca, como suscribe el servicio de EBSCO o el servicio de la revista Nature, entonces busca en lo que tiene físico, en lo que tiene digital, en Nature y en EBSCO, ¿sí? También son digitales, pero como que están fuera de la biblioteca, ¿sí? Entonces, los lea todos juntos, una búsqueda federada, los lea todos juntos y se obtienen los resultados. Eso sería una interfaz. En cambio, un servicio de descubrimiento es básicamente contratar un servicio con el cual yo pongo a disposición todo el acervo de la biblioteca, en el sentido de los registros catalográficos, y a raíz de eso el sistema, la interfaz, no, el software, la aplicación, lo que hace es enriquecerme ese contenido buscando en otros servicios en web, ¿sí? Pagos, no pagos, etcétera. ¿Está? Por una cuestión presupuestaria, dice Tamara, con respecto a la incorporación primero en bibliotecas académicas. Puede ser. También pensemos que las bibliotecas académicas siempre estamos en el ámbito de la innovación, en el sentido de que estamos trabajando permanentemente con investigadores. Entonces, siempre hay algo nuevo con lo cual conversar, digamos, sobre lo cual conversar. Entonces, también pueda pueda tener mucho que ver también en eso, ¿no? La idiosincrasia un poquito.
Cuestan millonadas, sí, cuestan millonadas. Cuestan millonadas. Bueno, bárbaro, perfecto. Continuamos entonces. Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria, entonces, ¿qué módulos podemos encontrar? Ahora ya no me pongo desde el punto de vista del usuario que está haciendo una búsqueda, sino me voy a poner desde el punto de vista del bibliotecario, de la persona que trabaja dentro de la biblioteca. Entonces va a tener un módulo de catalogación que va a permitir búsqueda, edición de registros, el guardado, eliminación, indexación, exportación de registros, importación, esto es algo muy importante, y la catalogación por copia. Permanentemente se está, es decir, ya es un hecho, ya es común que se realice catalogación por copia. Esto no nos tiene que ni asustar ni sorprender. Nosotros, por ejemplo, en la universidad, en la biblioteca de la Universidad Nacional de Villa María, tranquilamente estamos incorporando por copia un poco más del 80% de los registros, ¿sí? Y en el 20% están metidas las tesis, los trabajos finales de grado y algunos documentos generados por docentes y demás, pero la mayor parte de lo que son los materiales editados se consiguen la catalogación desde otro lugar, desde otra biblioteca, ¿sí? Entonces tenemos dentro de nuestro sistema la posibilidad de que le lanzamos el ISBN, lo lanzamos al mundo y nos trae el registro para poder incorporar a nuestro catálogo. Para que ustedes tengan una idea, allá por el 2001, justo antes de la caída de las Torres Gemelas, tuve la oportunidad de estar en Estados Unidos. La Universidad de Berkeley, en ese momento, ya había hecho la experiencia de contratar bibliotecarios, había contratado, a ver, déjenme recordar, creo que eran como 20 bibliotecarios, una cosa así, para hacer una prueba de catalogación por copia. Les fue mal. ¿Por qué? Porque los bibliotecarios, ¿qué hicieron ellos? Contrataron las bases de datos de OCLC, que son, digamos, la más completa y la más grande que hay como para poder hacer catalogación por copia, y los bibliotecarios que hacían, encontraban el registro, lo descargaban, pero claro, nunca estaba perfecto, nunca se cumplían las ACR2 como ellos querían. Entonces, tardaban básicamente lo mismo que catalogándolo, como ellos le llaman, in-house, es decir, de manera original en casa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Despidieron a los 20 bibliotecarios y pusieron 20 becarios. 22, me acuerdo, 22 eran en ese momento. 22 becarios. Obviamente, los becarios que hacían, buscaban el ISBN, si estaba, coincidían algunos datos como título, autor, número de edición, etc. Descargaban el registro y lo incorporaban en el catálogo. Resultado... Ah, lo corregían. Hola, hola. ¿Sí? Sí, profe, es como que lo corregían y lo... Claro, los bibliotecarios se la pasaban corrigiendo, más que catalogando, se la pasaban corrigiendo. Entonces, los tiempos de catalogación resultaron ser los mismos, ¿sí? No se había bajado el tiempo de catalogación. La inversión no había servido para nada. Al ponerlo a los becarios, el tiempo bajó de tal forma, ¿sí? De tal forma que si un material no se encontraba en la primera búsqueda, ¿sí? De la catalogación por copia, si no se encontraba en las bases de datos, se lo dejaba esperando 2 meses y se lo volvía a buscar. Tengan en cuenta esos tiempos, ¿no? Es decir, les servía más a la universidad de esperar 2 meses sin catalogar el material, porque casi seguro después se lo encontraba y se lo podía incorporar. Entonces, más o menos en 2 meses, el 90% de los materiales que ingresaban a la biblioteca eran catalogados, estaban catalogados. Estamos hablando que ellos incorporaban en ese momento, a ver, déjenme recordar las cifras, pero era algo así como, y estoy hablando de la colección latinoamericana solamente, ellos incorporaban, déjame recordar, nosotros acá en Villa María
más o menos estaban incorporando unos 3.000, 4.000 ejemplares por mes, ¿sí? Y lograban tener esos 3.000, es decir, 6.000, si vamos a pensar 2 meses, lograban tener 6.000 en apenas 2 meses los tenían catalogados con 22 becarios. Lo que no se encontraba en esa segunda búsqueda pasaba a la catalogación in-house, como la llamaban ellos, la catalogación original, y ahí me mostró el que me hacía de guía turístico, me mostró y me dice, mira, este librito que está acá, hace un año que estoy esperando que lo cataloguen. ¿Sí? Así que esa es la demora que había en el sistema de catalogación. La catalogación por copia es un hecho, ¿sí? Ya es un hecho. Le estoy hablando de esto del 2001. 20 años después, la catalogación por copia es un hecho. No, catalogar de manera original, yo creo que las bibliotecas deberían catalogar pura y exclusivamente lo que generan o lo que sus usuarios generan, ¿sí? Esa es mi opinión directa. Bien. Tienen a su vez un módulo de circulación. Por ahora no estoy contando nada raro, ¿no? Módulo de circulación, es decir, permitir la devolución de materiales, el préstamo, realizar algún tipo de inventario, generar multas, avisos de los materiales que se están venciendo, de que tienen que devolver, avisos de los materiales que ya se vencieron, los que se están por vencer, los que se vencieron, si tienen que hacer algún tipo de retención de materiales que no se pueden prestar o de servicios que no se pueden brindar, etcétera. Administrar cuentas, administrar informes, etcétera. El módulo de adquisiciones, ya esto es un poquito más, ya empieza a salir de lo común que podemos pensar en un, como es así de primera en una biblioteca, tiene que ver principalmente con todo lo que tiene que ver, tiene que ver principalmente con aquello que hace referencia a la incorporación de los materiales al fondo de la biblioteca. Y acá tenemos que pensarlo en lo físico y tenemos que pensar en lo digital, ¿sí? Entonces acá nosotros con este módulo de adquisiciones tenemos que poder administrar todo lo que son los pedidos que los usuarios nos hagan, por un lado, los pedidos que las distintas áreas de la biblioteca nos hagan para reforzar. Nosotros en Villa María, por ejemplo, por política, los materiales nuevos los piden los docentes y los alumnos avanzados, y las duplicaciones de ejemplares o las actualizaciones de edición las hacemos nosotros mismos desde la biblioteca, ¿sí? El pedido lo hacemos nosotros mismos, nosotros a nosotros mismos, ¿sí? Pero bueno, cualquier política que sea, tenemos que estar manejando esos pedidos. Recepción, cuando se recibe, dentro de los pedidos también todo lo que tiene que ver con todo el procedimiento administrativo, ¿sí? Recibo el pedido, preparo las órdenes de compra, busco el proveedor, le envío, me lo vende, me lo factura, pago, tengo que hacer los reclamos de que si llegó, no llegó, si llegó con hojas, si es impreso, por ejemplo, que llegó con hojas mal impresas, si es algo digital, si tengo acceso o no tengo acceso. La asignación de fondos, tener un control de lo que es el presupuesto, un seguimiento del proveedor, saber qué proveedor está cumpliendo, qué proveedor no cumple, informes de distintos tipos. El módulo de publicaciones seriadas, o de publicaciones periódicas, mejor dicho, más o menos lo mismo, pero seguir todo lo que tiene que ver con las revistas, ¿sí? Con las revistas en sí mismas. Todo lo que tiene que ver con el manejo administrativo de la suscripción, desde el pedido que se nos hace para comprar una revista, todos los trámites y las negociaciones correspondientes, y luego ver que cada revista, cada número de esa revista vaya llegando. Principalmente eso en cuestión de papel, en cuestión de electrónico, tiene que ver con, normalmente suele ir llegando todo
bien, porque se va haciendo, el acceso se va habilitando en tiempo real, entonces a medida que se publica la revista ya está accesible, así que no hay demasiado control que hacer en ese sentido, pero sí hacer un seguimiento del proveedor, de que los accesos sean correctos, estén funcionando como corresponden, en el caso de lo digital. Obviamente todo lo que tiene que ver con los presupuestos, el trabajo que se pueda realizar con los registros de las revistas, ¿sí? Los informes, y acá aparece un elemento que viene de la época de la revista en papel, principalmente, que es el enrutamiento de revistas. El enrutamiento de revistas era una modalidad que existía principalmente para las revistas en papel, repito, donde lo que se hacía era, cuando se recibía un nuevo número de una revista, la biblioteca tenía una lista de usuarios interesados en esa revista, ¿sí? Entonces tenía esa lista, y esa lista tenía una lista de prioridad. Bien, entonces, ¿qué se hacía? Se tomaba cuando llegaba, se le adosaba esa lista, ¿sí? De nombres, entonces se le enviaba al primero de esa lista, al primero de la lista. Esa persona leía la revista, miraba a ver si tenía algo que le interesaba y demás, tum, pasaba, firmaba que lo había leído, pasaba al segundo de la lista y así sucesivamente. Ejemplo bien concreto, eso yo lo utilicé mucho eh, cuando trabajaba en Laboratorios Roche, donde teníamos muchas suscripciones de revistas, entonces lo que se hacía, lo primero que se hacía era cuando llegaba el nuevo número, era buscar cuál era la lista de interesados, entonces se abrochaba esa listita y se entregaba por un servicio de correo interno, se enviaba al primero, que por línea general era el gerente general, todas las revistas primero iban al gerente general, y de ahí iban a algunos otros gerentes o líderes de producto, etcétera, que podían estar interesados. Entonces, si era una revista dermatológica, iba al gerente general, luego al gerente de dermatología y luego a los referentes de distintos productos dermatológicos. Si era una revista de psiquiatría, lo correspondiente. Si era una revista general como Lancet o New England Journal of Medicine, iban a generales o a todos, ¿sí? Pero el enrutamiento de revistas es eso. De eso se ha derivado que las bibliotecas informen a los interesados cada vez que llega un nuevo número de una revista, ¿sí? No tan solo en forma de papel, sino cuando ya está disponible hasta electrónicamente. Entonces, avisarle, fulano de tal, mire, que está lista su revista, fulana de tal, mire que está lista su revista. Profe, ¿Sí? ¿esto sería como una difusión selectiva? Vendría a ser como una diseminación selectiva de información, no tan específica, ¿sí? No tan específica, porque la diseminación selectiva de información tiene que ver, a ver, esto está dentro de la diseminación selectiva de información, pero no propiamente dicho. La DSI tiene que ver con búsqueda y a lo mejor de artículos, ¿sí? Específicamente. Entonces, informarle que hay artículos, hay libros, hay conferencias, videos o lo que fuere relacionados con la temática de un investigador o de un profesional en particular. Esto es más una alerta. Esto es una alerta. Si bien se encuadra dentro de los servicios, no es específicamente o propiamente dicho un DSI, ¿sí? ¿Me expliqué? Sí, profe. Bárbaro. Obviamente en este control de seriadas, ¿sí? En este módulo de seriadas, está lo que ustedes a lo mejor le hayan mencionado, que se denominó y quedó ya con ese nombre Cardex, ¿sí? El control de las revistas físicas principalmente. Todo eso tiene que estar aquí dentro. El módulo de préstamo interbibliotecario es muy similar al de circulación, es muy similar, pero claro, ya no hay una persona, entre comillas, del otro lado a quien le presto, sino que hay una institución, ¿sí? Entonces, y a su vez, digamos, si a mí me piden prestado,
¿sí? Me lo está pidiendo una universidad. A ver, ejemplo bien concreto. ABUC, el Acuerdo de Bibliotecas Universitarias de Córdoba. Nosotros tenemos un servicio de préstamo interbibliotecario entre todas las bibliotecas que componen ABUC. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si la UTN Regional San Francisco necesita un libro que tenemos nosotros, nos lo pide, pero claro, ¿quién lo pide a nuestra biblioteca? Lo pide la biblioteca, no lo pide fulanita, lo pide la biblioteca. Entonces la relación es entre bibliotecas, ¿sí? Primera, esa salvedad. Entonces ya el procedimiento de trabajo y demás tiene otras cosas. ¿Por qué? Porque hay que aprobar las distintas etapas, hay que ver que la otra biblioteca haya cumplido con su parte del acuerdo, etcétera. Y entonces sí, uno puede, y a su vez uno tiene que hacer todo el control de lo que es el correo, ¿sí? Cómo lo llevo, cómo sale de la biblioteca, cómo lo transporto, llegó, no llegó a la otra biblioteca, cómo la otra biblioteca me lo devuelve, llegó, no llegó a mi biblioteca, ¿sí? Y por otro lado, si un usuario de mi biblioteca pide un préstamo interbibliotecario, yo tengo que llevar todo ese control de lo que el usuario me pide y luego de todo el trámite que yo realizo con la otra biblioteca para poder solicitar el préstamo, ¿sí? Entonces, todos esos controles deberían estar dentro de este módulo de préstamo interbibliotecario. A ver, son salvedades que tengo que pensar. No, esto no implica que el préstamo interbibliotecario sea complejo, ¿sí? Es tan complejo como cualquier préstamo, pero tengo que entender que tiene características que son distintas de un préstamo a un usuario que pertenece a mi biblioteca. El módulo de control de autoridad, esto es muy importante. Esto se ha ido, ustedes tendrían que haber conocido los primeros catálogos donde no existía un módulo de control de autoridad, entonces cada autor estaba incluido dentro del catálogo de unas 6 o 7 formas distintas, ¿no? Este, eh, y generaba bastantes confusiones, entonces uno debía estar permanentemente revisando, volviendo a corregir registros, cuando hacía las búsquedas tener que buscar todas las posibles alternativas de los autores. Y eso hablando solo de autores o colaboradores. Si a eso le sumamos los títulos uniformes, las editoriales, las series subseries, las clasificaciones, la indización, etcétera, 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 esto se va a las nubes, digamos, la complejidad de mantener este control. Entonces tiene que haber un módulo que permita hacer esto, ¿sí? Hacer este control de autoridad, que me permita evitar duplicaciones innecesarias, errores que son salvables fácilmente. A su vez, las versiones más recientes de estos módulos no tan solo permiten un control de autoridad para cada una de estos tipos de autoridades, sino que también hacen un control cruzado. Entonces, por ejemplo, yo puedo relacionar autores con temáticas, ¿sí? Puedo relacionar series con temáticas, puedo relacionar editoriales con autores, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya empieza a ser como mucho más intrincada también las relaciones entre las autoridades, ¿sí? Porque pasan... ¿Hola? Sí, como si fueran datos cruzados. Claro, son datos cruzados, pero justamente ¿por qué? ¿Por qué son datos cruzados? Porque se va perdiendo esta idea de que se va perdiendo la diferenciación tan tajante entre autor y un tema, por ejemplo, en cuanto a autoridad, ¿sí? En cuanto a autoridad y la necesidad de su control. Entiéndanme en esto. A ver,
cuanto uno más se especializa, cuando uno está en una biblioteca cada vez más especializada, es más razonable encontrar que determinados autores están, son, digamos, es más fácil encontrar que determinados autores están más relacionados con unos temas que con otros, o que hay autores que son exclusivos de una editorial, ¿sí? Entonces, ya empieza a ser como más intrincada la cuestión. Mismo, qué sé yo, por ejemplo, una biblioteca escolar, sabemos que determinadas series y subseries son específicamente para para un determinado nivel de lectura, por ejemplo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas tienen que estar no tan solo controladas como autoridades independientes, sino a su vez interrelacionadas. Profesor, Sí, habla Miriam Sola. sí, sí. Nosotros, por ejemplo, cuando se hacen los ingresos en COAS, cuando se ha terminado la catalogación, tenemos que hacer la parte de autoridades, tenemos que tocar una pequeña, en la pestaña de autoridades, es como un candadito que toca y ahí se produce la relación entre la catalogación y la autoridad que tiene el autor. No sé si me entiende. Sí, 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 Se hace, entiendo la idea. sí. Y no, entonces cuando vamos a buscar, cuando queremos controlar esa catalogación, si está bien hecho ese enlace, aparece por sí solo ya hecho el asiento. Me parece que era así. O sea, no tenemos que estar ingresando más datos. No, no, está Estamos bien. Perfecto, perfecto. Bien, a ver, lo mismo, en cualquier sistema integrado debería pasar eso, es decir, si yo recibo un libro que está escrito por Gustavo Gómez, ¿sí? Yo puedo, como es, incorporar ese dato de Gustavo Gómez y, ¿cómo es que se llama? Y no necesito hacer demasiadas cosas. claro. El tema es cuando uno va, porque a ver, siempre estamos pensando en lo ideal, ¿sí? Lo ideal implica que va a haber un departamento de catalogación, un departamento un departamento de catalogación, un departamento de autoridades, un departamento de indización, un departamento, ¿está? Entonces, y cada uno en su especialista. Dentro del control de autoridad, va a haber gente que va a estar trabajando con esto particularmente. Esa gente, ¿sí? Es la que va a tener, digamos, el control total sobre este módulo, de manera tal de poder hacer todos los cambios y todas las relaciones necesarias para que el usuario obtenga mejores resultados de búsqueda. Sí. ¿Se entiende? Entonces, esa es la cuestión. Obviamente que a ver, no quiero, no sé, pero la mayoría de los casos, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, cuando se cataloga de manera original, se incorpora el autor, ese autor no estaba incorporado en la lista de autoridades, bueno, se le incorpora con apellido, nombre, bla, 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 un par de datos, ¿sí? Que con mucha suerte pueden llegar a hacer la fecha de nacimiento y muerte, y se acabó. ¿Está? Y se acabó, y ya está, y está. Y queda más que como un control de la autoridad, queda como una lista ordenada de autores. Punto. Y cuando uno pide el libro, ese Sí. candidato aparece en el primer dato que tira la computadora, digamos, aparece Uh-huh. que cuando nosotros hacemos la búsqueda, por ejemplo, pedimos Caperucita Roja, en la primera descripción que nos nos devuelve, el primer asiento que devuelve, aparece el candadito, como diciendo, no, está la autoridad, está catalogada, o sea, no la Está tendríamos bien. que ni nada. No sé si me No, entiendes. sí, 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 perfecto, perfecto. Está controlada ya la autoridad. Sí, sí, Sí. sí. Perfecto, perfecto, sí, tal cual. Tal cual. Sí, sí, puede ser un candadito, puede no haber candadito, puede ser lo que sea, pero me refiero a que, como es implica un trabajo específico de gestión de esa autoridad, que no es lo mismo que una, entre comillas, una simple lista de autores y colaboradores pulcramente escritos y ordenaditos, ¿está? No es eso, es algo que va más allá.
¿Está? Sí. Bárbaro. Sí. No sé si sirve el aporte, pero bueno. No, está. Sí, no, para cuando veamos que Rocío se va a encargar de que podamos ver una buena versión de COA, como es cuando veamos COA vamos a poder ver esos detalles. Pero está bien, perfecto. Bárbaro. Bien. Ya la estoy comprometiendo a Rocío como ayudante de cátedra, básicamente. Muy bien. Módulo de gestión de medios. A ver. Yo acá me empiezo a poner un poquito quisquilloso, ¿no? Bilal lo plantea de esta manera. A mí me molesta que esté planteado de esta manera. Hoy en día, porque justamente hacen referencia a gestión de materiales que no son librarios, ¿sí? A materiales no librarios. Lo que ustedes conocen y van a tener una asignatura que se llama materiales especiales. Ya no debería estar pensado como un módulo aparte, no debería estar pensado como algo como fuera, digamos, como otra cosa aparte. No, esto debería estar totalmente integrado. Y tal es así que Bilal misma lo plantea como algo totalmente integrado con circulación, totalmente integrado con la catalogación, totalmente integrado con el préstamo interbibliotecario, ¿sí? Por lo tanto, en realidad es un módulo que se parte en pedacitos y van a parar a otros módulos. Pero básicamente es poder gestionar el préstamo, devolución, descripción, organización de todos aquellos materiales que no son librarios, ¿sí? Materiales no librarios. El módulo de gestión de recursos electrónicos, que nuestros queridos sistemas integrados de gestión bibliotecaria como COA y PMB ya han incorporado bastante recientemente, hace unos años, no me acuerdo cuánto ya hace de cada uno, pero han incorporado la gestión de recursos electrónicos, una gestión un poquito avanzada de los recursos electrónicos. Ejemplo, la biblioteca compra un libro electrónico en Amazon. Entonces, ¿cómo lo pone a disponibilidad del público? Hasta ahora, bueno, le poníamos la fichita catalográfica dentro del catálogo y una nota que decía para consultar, leer el material, el texto completo, consulte a circulación o consulte a la dirección de la biblioteca o lo que fuera. Ahora me permite, los sistemas integrados me permiten que no tan solo yo le coloque la fichita catalográfica dentro del sistema integrado, sino que a su vez va a gestionar todo lo que tiene que ver con el préstamo, cómo se distribuye, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, etcétera, ¿sí? A su vez de las estadísticas de uso, gestión de informes y demás. Es decir, gestionar esos recursos electrónicos desde dentro del mismo sistema y evitar la obligación de tener que ir a otra aplicación, a otro software, a gestionar los recursos electrónicos. Activos digitales. Específicamente acá, los activos digitales tienen que ver con básicamente los repositorios, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como repositorios. Específicamente es con aquellos materiales que la biblioteca o la institución a la cual pertenece la biblioteca genera, produce de manera digital, ¿sí? Y tiene que poner a disposición. Los repositorios para nosotros sería la palabra clave y más directa, ¿sí? Pero los bancos de imágenes, los apuntes, los textos digitalizados, los repositorios de materiales educativos, etcétera, estarían dentro de estos activos, ¿sí? Y eso tendría que estar gestionado también por el sistema integrado y no aparte. Esto lo agrega Bilal porque en Estados Unidos esto les preocupa. Nosotros, no sé si nos ha interesado tanto en la historia, los que tengan más experiencia en bibliotecas escolares me lo podrán decir, y es el hecho de que exista un módulo de gestión de libros de texto, ¿sí? Como pongo ahí, esto tiene un origen norteamericano o europeo, ¿sí? De ambos lados. Y es porque en principio,
la escuela le provee, ¿sí?, del libro de texto que necesita en el grado. Bueno, para los que tenemos cierta cantidad de décadas en nuestro haber, nos vamos a acordar del manual del alumno de Capeluz o de ese tipo de cosas. Entonces, cada grado, el manual de quinto grado, el manual de cuarto grado, etc. Entonces, cada grado o cada año en la secundaria tenía un manual o un libro de texto específico para cada asignatura o para toda la escuela completa, como eran los manuales de Capeluz, etc. ¿Sí? Entonces, como la escuela se lo presta, se lo provee, desde el punto de vista norteamericano, europeo, como que lo manejan distinto, ¿sí? Porque es más como, no como prestar un libro de la colección en general, sino más como prestar una regla o una escuadra, ¿sí? Es más un material que necesita el alumno para su educación durante todo el año, entonces tiene como otro régimen de préstamo, es decir, se lo van a prestar a principio de año, va a terminar a fin de año, tendrá sus reglamentos sobre cómo el material tiene que estar a fin de año cuando se devuelva, etcétera, etcétera. A su vez, las escuelas también, obviamente, como ustedes sabrán, los que tengan chicos y demás en edades escolares, cada año hay algún nuevo librito, entonces hay que estar, estas escuelas que proveen el material a cada uno de sus alumnos, o que tienen los suficientes ejemplares dentro de la biblioteca para poder proveerle a todos sus alumnos, necesita gestionar estas compras de una manera, digamos, un poquito más controlada, porque son compras, imagínense, de golpe estamos hablando que en un año compran, tienen que ponerse de acuerdo en comprar a lo mejor 3.000 manuales, ¿sí? De primero a séptimo grado, pero, no sé, unos 3.000, 4.000 ejemplares de algo, ¿sí? Bien, Profesor, Rodrigo, igual queda grabada, Rodrigo, no te preocupes. profesor, yo una Sí, vez dime. soy Miriam, trabajé en una escuela de primaria y armé la biblioteca de Sí. esa escuela, y los libros no los compraban, se los mandaba el Estado. No sé si actualmente lo hacen, pero todo lo que entraba no lo compraba la escuela, lo mandaba el Estado. Esta era una escuela pública, ¿no? Perfecto, perfecto. Sí, sí, a ver, yo digo lo de comprarlo porque, ya te digo, viene de un modelo norteamericano y europeo, ¿sí? No tanto latinoamericano. De todas maneras, también lo mismo, es decir, si el gobierno te está mandando los ejemplares, suponete los 50, 100, 300 ejemplares que vos necesitas para los alumnos, también es una forma de gestión y saber que ese material tiene que llegar a cada alumno y que cada alumno tiene que tenerlo y cada alumno tiene que estar responsabilizado del cuidado y demás de ese material, ¿sí? Sí, porque no se los daban a los chicos, los libros quedaban siempre en la escuela Quedaban en y la escuela, porque usaban. ese es nuestro modelo. Este Claro, es el modelo latinoamericano, por decirlo de alguna manera. claro. Para que ustedes tengan una idea de entenderlo, es básicamente como se hizo con las computadoras Sí, de conectar igualdad. ¿Está? Es lo mismo que las escuelas, estas escuelas yanquis o europeas, lo que hacen es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho durante un tiempo con las computadoritas. sí, Entregarle el libro de texto al alumno y el alumno lo utiliza. Obviamente no es del alumno ese libro, a diferencia de las computadoritas, sino que es de la escuela. Entonces, cuando termina, se lo devuelve a la escuela, ¿sí? sí. Muchas escuelas de Latinoamérica se han beneficiado con la compra, como es con donaciones de muchos ejemplares de algunos materiales de escuelas así de Estados Unidos, ¿sí? Que son materiales, por ejemplo, para la enseñanza del inglés como segunda lengua, o algunos materiales didácticos en inglés, específicamente, que muchas profesoras de inglés o profesores de inglés lo han este, adaptado a segunda lengua, etcétera, porque claro, compran en tantas cantidades y luego al año siguiente tienen que comprar una nueva edición o quieren comprar otro autor u otra editorial, entonces todo lo demás básicamente va a la basura, ¿sí? Porque no se va a volver a consultar. Entonces hacen grandes donaciones a otros países de esos materiales. Bien.
Hasta aquí entonces, bueno, y este sería el último módulo que Bilal considera que un sistema integrado de gestión bibliotecaria tiene que tener. Haciendo entonces un repaso muy rápido. De lo que era en su momento una interfaz de catálogo en línea, ¿sí? O pensar la aplicación o el software para la biblioteca como un catálogo en línea, hemos pasado a la necesidad de una interfaz de descubrimiento y ahora estamos hablando de servicios de descubrimiento. Esa es la tendencia, eso es como va avanzando la cosa hasta ahora, ¿sí? Los servicios todavía no muy difundidos, los servicios de descubrimiento, pero la interfaz de descubrimiento cada vez más. CODA, PMB o cualquier otro que ustedes puedan llegar a ver, ya incluyen esas posibilidades, ¿sí? La posibilidad de esa búsqueda federada. El servicio de descubrimiento es un poquito más complejo y por línea general hasta ahora son todos servicios pagos y para nada baratos. Entonces, un sistema integrado va a tener que tener muchos módulos, va a tener que tener distintos módulos que me van a permitir gestionar distintas cosas. Y aún así estamos hablando, esto que hemos hablado han sido los módulos básicos, ¿sí? Los módulos como más, los que sí o sí deberían estar. Pero todos los sistemas tienen a su vez módulos más específicos, como módulos de administración del mismo sistema, como módulos, por ejemplo, en PMB hay un módulo específico para lo que es diseminación selectiva de la información, ¿sí? Tiene un módulo específico para gestionar la página web de la biblioteca, etcétera, etcétera, etcétera. COA tiene sus módulos también de distintos tipos y de distintas funciones. Entonces, como básicos, Bilal plantea esos módulos que realmente podemos considerar que son los más necesarios y que a partir de ahí podemos empezar a hablar de un sistema integrado de gestión bibliotecaria. Hasta eso, no. Hasta ahí, no. Menos de eso no deberíamos permitir ni aspirar. Y bueno, y ya quedan otras cosas, ya me iba a adelantar clases. No, quedamos acá entonces, ¿sí? Seguimos con los prácticos, no sé si hay algunos cerrados, yo voy a revisar ahora, voy a estar revisando los prácticos y demás para ir avanzando con eso. Ahí estuve actualizando a ver, voy a detener ya la grabación, así no se hace tan pesado tampoco.